Hay crímenes que parecen imposibles de entender, no por la forma en la que ocurrieron, sino por quienes los cometieron. Porque cuando el peligro no viene de un desconocido, sino de alguien que forma parte de tu círculo, la historia cambia por completo. Este caso comienza con una invitación, una sorpresa, que terminó siendo una trampa. Esta es la historia de Leila Montserrat. Leila Montserrat Lares Becerra tenía 15 años y vivía en Sonoita, Sonora. Su vida, en apariencia, no se diferenciaba de la de cualquier otra adolescente. Escuela, amistades cercanas y una rutina cotidiana que no parecía esconder ningún riesgo. Era una joven que encontraba felicidad en lo simple. La música, los videos, su imagen, su energía, lo normal en alguien de su edad. Como muchas adolescentes, encontraba en sus amistades un espacio de confianza. Compartían tiempo, conversaciones, risas. Hablaban de lo cotidiano, relaciones, tendencias, música, redes sociales. Era un entorno donde se sentía acompañada, donde podía ser ella misma sin reservas. Dentro de ese círculo había 3 figuras especialmente cercanas: Brittany, de 15 años, Montserrat, de 14, y Yami, de aproximadamente 17. La convivencia entre ellas, en un inicio, no mostraba señales evidentes de conflicto. Todo apuntaba a una dinámica común entre amigas. Sin embargo, dentro de esa aparente normalidad comenzaron a surgir pequeños indicios que, vistos en retrospectiva, resultan relevantes. Un día antes de su desaparición, el 24 de septiembre de 2025, ocurrió un hecho que hoy se considera clave para entender lo que vendría después. De acuerdo con el testimonio de su madre, todo comienza con un incidente relacionado con Yami, una de las jóvenes del grupo. Aparte de estas 2 muchachitas, hay una implicada, Yami se llama también, que yo alegué con ella un día antes, el miércoles 24 de septiembre, porque ella le tomó una foto a mi hija y se la envió a la de 15 años, burlándose del color de piel. Entonces yo fui y hablé con ella temprano, con Yami, y le dije pues que no estaba bien que lo que andaba haciendo, que porque ella estaba grande y mi niña tenía 15 años, entonces que cualquier problema y diferencia que fuera y me dijera a mí, pues. No era la primera vez que Leila recibía burlas. Con el tiempo comenzaron a aparecer publicaciones y conversaciones que evidenciaban un patrón más amplio. Chats e imágenes en redes sociales mostraban antecedentes de humillación, donde incluso se utilizaban fotografías de ella para ridiculizarla. Es decir, lo ocurrido ese día no surgió de la nada. Formaba parte de una dinámica que ya se venía repitiendo, donde la burla no era un hecho aislado, sino constante. La diferencia el 24 de septiembre fue la intervención de su madre. Por primera vez, la situación salió del entorno de las adolescentes y se confrontó directamente. Pero lejos de resolverse, el conflicto se intensificó. Se produjo un intercambio tenso, sin conciliación real. Y en medio de ese momento apareció una frase que cambió el contexto por completo. Nos hicimos de palabras, alegamos, pero ella llevó a la de 15 años, a Brittany. Ella la llevó a la casa y alegamos, y pues me dijeron muchas cosas, y yo también les dije a ellas que pues no estaba bien lo que andaban haciendo. Pues ya cuando la de 15 años iba a ir, a mí me amenazó la de 15 años y me dijo, pero esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. No fue solo una expresión impulsiva. Fue la señal de que el conflicto dejó de ser menor y se convirtió en algo abierto, algo que ya no se manejaba en silencio. Después de ese día, la historia dio un giro silencioso, pero decisivo. El 25 de septiembre, todo pareció transcurrir con normalidad. Leila asistió con su madre a un convivio, compartieron tiempo como cualquier otro día, hasta que decidió regresar a casa. Su madre la vio entrar al domicilio. Leila estaba en un entorno seguro. Pero en un descuido, en un instante breve, salió nuevamente,
esta vez por la parte trasera de su casa. Fue una salida voluntaria, pero inducida. Leila fue contactada por Montserrat, de 14 años, con una intención clara: convencerla de salir. Le hablaron de una sorpresa, de alguien que quería conocerla, de un momento especial preparado para ella. Incluso de arreglar las cosas, dejar atrás el conflicto y volver a la normalidad. Y eso fue lo que terminó siendo decisivo. Leila salió sin señales de alarma, sin resistencia. Salió porque confiaba. Y en ese momento, esa confianza definió todo lo que ocurrió después. Una vez que la madre de Leila regresó a su hogar, se percató de que su hija no estaba. De inmediato intentó comunicarse con ella a su teléfono celular, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo ocurrió cuando la buscó en los alrededores. Parecía que el rastro de Leila se había desvanecido. A partir de ese momento comenzó un calvario. Con el paso de las horas y ante la falta de noticias, su madre decidió denunciar la desaparición. Se activó el reporte correspondiente y la búsqueda se volvió urgente. Colectivos comenzaron a difundir su ficha ese mismo día, sumándose a los esfuerzos de la familia. Vecinos y allegados también se movilizaron, recorriendo la zona, preguntando e intentando reconstruir sus últimos movimientos. Pero los días pasaron, y no hubo respuestas. Hasta que días después, el 1 de octubre, se produjo un hallazgo. Las autoridades localizaron un cuerpo enterrado en el patio de una vivienda, dentro de una pequeña comunidad rural. Era la casa de una de las menores relacionadas con Leila. El detalle era imposible de ignorar, y anticipaba el desenlace. Los restos pertenecían a Leila. El informe forense determinó que la causa de muerte había sido una privación mecánica de oxígeno. Días después, el cuerpo fue entregado a la familia. Leila fue velada ante familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, el ataúd tuvo que permanecer cerrado debido al estado del cuerpo, lo que impidió que sus seres queridos pudieran despedirse de ella frente a frente. Mientras tanto, la investigación continuó. Las autoridades reunieron evidencias contundentes que señalaban directamente a Brittany y Montserrat como las responsables. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el 25 de septiembre Leila fue llevada a esa vivienda, donde le vendaron los ojos, la ataron y posteriormente la privaron de la respiración. Después, cubrieron el cuerpo con cal y lo enterraron en el patio trasero. Pero hubo un elemento aún más perturbador. Durante la investigación, la madre de Leila recibió de forma anónima un video. Según su testimonio, en él se mostraba a su hija siendo sometida por las dos jóvenes. El material era impactante. No solo reforzaba las hipótesis de los investigadores, sino que añadía una dimensión mucho más cruel a lo ocurrido. Aunque en un inicio las autoridades no confirmaron la autenticidad del video, este terminó filtrándose en redes sociales, intensificando aún más la indignación pública. Ambas menores fueron procesadas por feminicidio y por violaciones a las normas de inhumación. Quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras avanzaba el proceso judicial. Según trascendió, ambas confesaron haber actuado por motivos de envidia y rivalidad relacionadas con un joven. En marzo de 2026, finalmente se dictó sentencia, pero no fue la que la familia esperaba. Brittany recibió una medida de internamiento de 2 años y 10 meses. Montserrat fue sancionada con 11 meses de libertad asistida. Además, el tribunal fijó una reparación por daño moral de 5.677 pesos mexicanos. Una cifra que la familia consideró ofensiva, ya que ni siquiera cubría los gastos funerarios, que superaban los 30,000 pesos. Cabe señalar que el sistema penal mexicano para adolescentes establece un máximo de 5 años de internamiento, incluso en los delitos más graves. La madre de Leila sostuvo que de no haber firmado la resolución,
las responsables podrían haber quedado en libertad. También cuestionó la proporcionalidad de las sanciones. Para ella, las penas no reflejaban la gravedad de lo ocurrido. Expresó su frustración y una sensación constante de desamparo frente al sistema de justicia. Y dejó claro que buscarían apelar la decisión para acercarse al máximo permitido por la ley. Quiero lograr, si se puede, revocar la sentencia y si no, pues lo que pueda surgir, algo bueno para el caso de mi niña, porque no es justo que le hayan quitado la vida de la manera más injusta y las responsables no hayan tenido el castigo que se merecían por el delito que hicieron. El caso de Leila Montserrat no es solo una tragedia aislada. Es un síntoma, un reflejo de un problema más grande que sigue creciendo, muchas veces ignorado hasta que vuelve a repetirse. Su historia no terminó con una sentencia. Porque las sentencias cierran procesos legales, pero no cierran heridas. Este caso deja más preguntas que respuestas. Sobre la violencia, sobre la responsabilidad y sobre los límites de la justicia. Pero hay una pregunta que permanece, incómoda, inevitable. ¿Qué ocurre cuando la ley se cumple, pero la justicia no se siente? Ahí es donde este caso deja de ser solo una historia, y se convierte en algo mucho más difícil de resolver. Gracias por quedarte hasta el final. Si este caso te pareció interesante, te invito a dejar tu like y a compartir tu opinión en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos casos que estaremos investigando en el canal. Esto fue Tras el Rastro, crímenes que dejaron huella. Hasta la próxima.